¿Cuánto hacía que no venía? Sí. Pero aquí está, nuevamente en la casa del Señor. Quiero leerles, si usted me acompaña, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 17 en adelante. Hechos, capítulo 7, versículo 17 en adelante. Quiero seguir hablando acerca del despertar del Espíritu Santo en la iglesia, en nuestros corazones, en cada individuo, buscando ese despertar de Dios en nosotros. Ese avivamiento que tanto venimos orando y que tanto estamos esperando y que yo creo que ya ha comenzado. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que Dios ya ha comenzado a hacer maravillas en medio nuestro. Y aún sé que hay mucho más de lo que Dios nos tiene preparado para nosotros. Dice, si lo tienen allí, Hechos capítulo 7, versículo 17, dice así: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiese a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació ¿quién? Moisés. Y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y crió como al hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que venían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlo. Ahora pues ven, te enviaré ¿a dónde? A Egipto. Hasta aquí nomás, vamos a orar antes de continuar, ¿te parece? Señor amado, te damos gracias. Gracias por este momento tan lindo en el que podemos disfrutar de tu presencia. Señor, qué lindo es alabarte, qué lindo es cantarte, qué lindo es adorarte, pero también qué lindo es oír tu palabra. Oramos, Señor, para que tu palabra sea la que ministre nuestros corazones, para que tu palabra nos redarguya, para que tu palabra nos reprenda, para que tu palabra nos exhorte, para que tu palabra nos enseñe y nos guíe a toda verdad. Señor, quédate con nosotros en esta noche, ministranos con tu hermoso Espíritu Santo y manifiéstate en cada una de nuestras vidas. Habla a lo más profundo de nuestro corazón y genera y despierta en cada uno de tus hijos un avivamiento, un nuevo despertar de tu Espíritu Santo, un nuevo deseo de buscar tu rostro, tu presencia y hacer tu obra y tu divina voluntad. Háblanos, porque aquí está tu iglesia dispuesta a oír lo que tienes para nosotros. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y amén, y amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que esta historia la cuenta, sí, la escribe Lucas en el libro de los Hechos, pero se refiere a un hombre llamado Moisés? ¿A qué me estoy refiriendo? Esteban,
¿no? Lucas escribe lo que le sucede a Esteban. A Esteban lo estaban por apedrear, por predicar el Evangelio. Y mientras lo acusaban, Esteban pide la palabra y le dice, déjenme por lo menos expresar, ¿sí?, lo que creo. Y comienza a hablar Esteban y hace un sermón, yo lo imagino un sermón homilético, o por lo menos traté de desglosarlo yo de manera homilética, hablando de todos los puntos, o resumido, de todos los puntos que Esteban les habla a aquellos que luego, que termina su sermón, lo apedrean. Yo ruego que ninguno me apedree hoy. ¿Sí? Porque luego de ese mensaje lo apedrearon a Esteban. Yo voy a hablar de ese mensaje que habló Esteban y que tiene que ver, ¿sí?, con lo que Dios quiere hacer. Esteban se remonta a la hora de hablar y predicar acerca de alguien que ellos, que luego lo apedrearon, conocían, que era un hombre llamado Moisés, ¿no? Sabían quién era Moisés, era su líder espiritual. Moisés representaba la ley, Moisés representaba el antiguo pacto. Entonces él comienza a redactar la vida de Moisés y lo que Dios había hecho con Moisés. Ellos no querían entender demasiado, luego lo terminan apedreando, pero en ese discurso él comienza a hablar de diferentes momentos en el que Moisés tuvo que atravesar en su vida y que yo lo miro desde mi perspectiva, se asemeja muchas veces a los momentos de nuestra vida. Y voy a tratar de poder ejemplificar esto. El primer momento que veo en este texto, ¿sí?, que se encuentra en el versículo 20 al 22 del capítulo 7, es el nacimiento. Esteban habla que hubo un nacimiento en Egipto, y a ese niño le pusieron por nombre Moisés. Vivió con sus padres 3 meses. Pero después de 3 meses, Faraón, el presidente de la nación de aquel lugar, había decretado matar a todos los niños varones, ¿sí?, de los judíos. Los judíos estaban esclavos en Egipto. Y como los judíos crecían a pasos agigantados y se estaba haciendo un pueblo esclavo pero fuerte, dijo Faraón, si siguen creciendo, si se siguen multiplicando, si estos siguen multiplicándose, van a terminar esclavizándonos a nosotros. Así que vamos a tener que parar la multiplicación de este pueblo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hizo un decreto y mandó a matar, y así literalmente fue. Mató a todos los niños varones que nacieron, ¿sí?, hasta que tenían 2 años. Moisés estaba recién nacido, 3 meses. Uno dice, uno no lo puede entender a esto. Sin embargo, dice que Moisés nació. De igual manera no podían detener el nacimiento de este pequeño. Nació en Egipto. Y sabe que acá es lo que yo trato de ejemplificar. Porque en Egipto representa, cada vez que nosotros lo nombramos como en el Instituto Bíblico, representa o simboliza el mundo. No, Moisés nació en Egipto, pero él no era un egipcio, sino que era un judío, pero nació en Egipto. Ahora, si yo te digo, si vos llegás a nacer en Argentina, ¿qué sos? ¿Judío o argentino? Argentino. Ahora, si vos nacés, ¿sí?, en Estados Unidos, ¿qué sos? ¿Argentino o americano? Americano. Ahora, si Moisés nació en Egipto, ¿qué es? ¿Judío o egipcio? ¿Se dan cuenta? Lo que nos remonta a la historia es que entonces es un judío. Tenemos a Garnacho. ¿Dónde nació Garnacho? En España. Nació en España. ¿Pero dónde juega? En la mejor selección. ¿O no? En Argentina. ¿Y él qué se considera? Argentino. ¿Pero dónde nació? ¿Cuál es su ciudadanía? Nació en España. Pero claro, tiene una doble ciudadanía porque sus padres nacieron en este caso en Argentina. Lo mismo pasó con Moisés. Moisés había nacido en Egipto. Sus padres eran judíos, eran hebreos. Entonces él, podríamos decir que aunque nació en Egipto, tenía sangre judía. Y así parece también similar a nosotros. Por eso digo que hay momentos en la vida de Moisés que se asemejan a los nuestros. Nosotros también nacimos en Egipto, en este mundo. Pero no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al mundo celestial, a la patria celestial. Nacimos acá, pero no somos de acá, somos de allá. ¿Cuánto dicen? Y eso es lo interesante, que Moisés nació en Egipto, pero no pertenecía a Egipto. Él vivió en Egipto, él creció en Egipto, él se capacitó en Egipto, él estudió en Egipto, pero él no se sentía parte de los egipcios, sino que él sentía que era parte de los hebreos. Y así sucede en nuestra vida. Nosotros nacimos en esta tierra, nosotros nacimos en este mundo, crecimos en este mundo, estudiamos en este mundo, nos formamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Aquí estamos de paso, porque pertenecemos a la patria celestial. ¿Cuánto dicen amén? Que Dios está preparando moradas para todos los que
creemos. Vivimos, crecemos y nos multiplicamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y eso es importante. Por eso digo que hay momentos en la vida de Moisés que se pueden asimilar al nuestro. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Vivimos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Pertenecemos a la patria celestial. Hay una vida gloriosa y eterna, maravillosa, preparada para nosotros, para que la disfrutemos, no solo cuando estemos allá en el cielo, sino que desde ahora la podamos disfrutar. Y de eso se trata. Eso lo habla, si lo leemos también, en el capítulo 7, versículo 20 al 22. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. ¿Cuántos agradables a Dios hay aquí? ¿Le agrada a Dios? Dios lo ve de arriba y dice, qué agradable que Martín. O dice, ay, qué hijo me tocó. Porque Moisés fue agradable a Dios, dice el texto, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Qué lindo. Qué bendición tuvo Moisés en aquel entonces, que justo la hija de Faraón lo va a agarrar. Y el Faraón dijo, no, entonces si vos la querés criar, si vos te querés hacer cargo, no le vamos a dar muerte de pequeño. Tenía ciertos beneficios la hija del presidente de la nación, y esos beneficios beneficiaron de alguna manera a Moisés, quien se crió en esa casa. Como la historia todos la conocemos. Después había una criada ahí, que era la tía de Moisés, que le dijo a la hija de Faraón, yo conozco una mujer de las hebreas que lo puede criar, que lo puede amamantar, que lo puede ayudar, yo la voy a ir a buscar. Entonces va a andar a buscar, y fue y buscó a la propia madre. Sí, es que la propia madre terminó criando, sí, Jocabed terminó criando a su hijo Moisés, pero él habitaba y vivía junto a la hija de Faraón, y ahí estaba la propia madre como una esclava, sí, como una sierva, criando a su propio hijo e instruyéndonos a medida que iba creciendo en el conocimiento de Jehová, en el conocimiento de Dios. Y eso es lo maravilloso. Qué lindo es que nosotros también tengamos a alguien, como recién escuchaba aquí, no sé quién había dicho, pastores, líderes que nos guían en el camino de Dios, que nos ministran en la palabra de Dios, que nos enseñen el camino y que nos dan las herramientas, los recursos que la palabra de Dios tiene para que nosotros podamos crecer. Porque así Moisés fue creciendo en Egipto, fue creciendo en ese mundo, pero nunca olvidándose de quién era y quién era su Dios Jehová. Él no adoró a ninguna de las imágenes que había en Egipto, donde todos los egipcios adoraban, sino que él se crió en Egipto, pero con las enseñanzas de esa madre que lo fue educando en el conocimiento de Dios. Un líder, una líder espiritual tiene que haber en nuestra vida, que nos críe, que nos enseñe, que nos dirija, para que en este mundo en el que vivimos podamos seguir creciendo y no dejarnos contaminar con la idolatría de este mundo, con el estilo de vida que tiene este mundo. Necesitamos de pastores, necesitamos de líderes que nos dirijan, que nos encaminen, que nos marquen, que nos enseñen la palabra, para que este mundo no nos termine agobiando ni tampoco, ¿sí?, apartándonos de Dios. El segundo momento que yo noto aquí en la vida de Moisés es que Moisés, cuando cumple los 40 años de edad, ¿sí?, él vio que soldados maltrataban a los judíos que estaban esclavos. Entonces él salió a recorrer para ver a sus hermanos, la familia. Él sabía que los judíos esclavos eran parte de su sangre, porque su madre seguramente se lo había marcado y enseñado. Y acá viene el segundo momento, que Moisés se transforma en un asesino. ¿Cómo un asesino? Claro, cuando vio que uno de los soldados egipcios golpeaba y maltrataba a uno de sus hermanos, él dice que por defender a su hermano le quitó la vida y lo escondió bajo la arena. ¿Y por qué digo que momentos en la vida de Moisés se pueden asemejar a los nuestros? Porque muchas veces nosotros también nos hemos convertido en este mundo en asesinos. No hemos asesinado, gracias a Dios, a ninguna persona, pero nos hemos convertido también en asesinos de nuestros propios sueños, asesinos quizás de una carrera. Yo recordaba hace un tiempo atrás, hablaba con un hombre que ya es abuelo, se casó, tuvo sus hijos, y ahora uno de sus hijos ya fue papá. Y él me dice, yo toda mi vida, yo compartí esta palabra y él me cuenta luego. Y yo toda mi vida quise estudiar, vamos a suponer, quise ser un ingeniero electrónico, eléctrico. ¿Sí? Era mi sueño obtener esa carrera. Pero ¿qué pasó? Yo cuando me puse de novio, dejé embarazada a mi novia. Entonces tuve que hacerme cargo. Entonces había empezado a estudiar y desistí, abandoné la carrera, tuve que seguir a buscar trabajo, me hice cargo de mi esposa y de ese hijo que venía en camino, me casé, formé mi familia, tuve más hijos.
Hoy soy abuelo, usted puede ser abuelo. Pero es mi sueño. Y es como dice, yo sepulté mi carrera por algo que viví. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero situaciones que nos han tocado atravesar nos transforman a nosotros en asesinos de esos sueños, de esos proyectos que nos soñamos, que por alguna situación que nos tocó atravesar, que nos tocó vivir, que nos tocó pasar, tuvimos que desistir en algo. Y nos convertimos en aquellos asesinos de los sueños, los proyectos, las metas, y los sepultamos bajo de la arena. Y pasan los años, pasan las décadas, y vos seguís teniendo el anhelo de llegar a ser lo que un día soñaste, pero la realidad de la vida es otra. Ahora formaste una familia, ahora tenés que salir a trabajar, ahora tenés que sostener tu hogar, ahora tenés tus hijos, ahora tenés tu cónyuge, y ya no tenés el mismo tiempo que tendría antes. Y entonces uno dice que sepulto, te convertís en un asesino. Entonces yo le dije al hombre, pero todavía estás a tiempo, vas a ser abuelo. Deja que el padre se haga cargo del hijo, del abuelo. Anda a estudiar, cumplir tu sueño, no importa los años que tengas. Nunca es tarde cuando dicen a mí. ¿No? Pero muchas veces, inconscientemente o conscientemente, nos convertimos nosotros como Moisés en asesinos. Y lo más triste que he visto a lo largo de los años del ministerio, cuánta gente se ha convertido en asesino de su propio llamado. Dios lo llamó a la obra del ministerio, pero cometió una falta, cometió un pecado, cometió un error, y después ¿qué hace? Se crucifican. Yo no sirvo para esto no es para mí. Y termina asesinando el llamado que un día Dios le hizo. ¿Cuánta gente he visto a lo largo de los años que Dios lo ha llamado a servicio, que Dios lo ha llamado al ministerio, que Dios lo ha llamado a pastorado, que Dios lo ha llamado al liderazgo? Lo han ejercido, pero algo que han cometido en la vida, un error que llevó a que sepulten o a que maten o asesinen ese llamado que un día Dios le hizo. Y lo terminan sepultando bajo de la arena, bajo la tierra. Parece la vida de Moisés, hermano. Pero ¿saben qué? Dios me decía, hay esperanza para los que estamos en Cristo Jesús. Cuando dice, nunca es tarde. Siempre hay esperanza para los que estamos en Cristo. Porque en Él hay perdón, en Él hay restauración, en Él hay una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Es eso lo que hizo Dios también con Moisés, también lo quiere hacer con nosotros. Eso se encuentra también en el libro de Hechos. No lo voy a leer, pero para que ustedes lo que anotan, Hechos capítulo 7, versículo 23 al 28. Sí, el 28 dice, ¿quieres tú matarme como mataste a aquel egipcio? Asesinos de nuestro propio proyecto nos hemos convertido muchos, asesinos de nuestro llamado. Renunciamos a nuestro llamado por un inconveniente que tuvimos. Mucha gente ha renunciado al llamado por una desilusión emocional, sentimental. ¿Cuánta gente se ha sentido traicionado y ha resistido o renunciado a ese llamado de Dios? Es tan fuerte muchas veces o doloroso lo que te tocó vivir que crees que ya no tiene sentido continuar o seguir intentándolo. Entonces sepultás el llamado. ¿Para qué? Hice todo bien y todo me está haciendo mal y ahora me he sentido desilusionado, traicionado. Entonces sepulto, yo no sirvo más para esto, yo no sirvo más a Dios, yo no voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo si mirá cómo estoy sufriendo. ¿Cuántas veces? Momentos que le tocó atravesar a Moisés que se asemejan al nuestro y que terminamos nosotros también convirtiéndonos en asesinos de ese llamado de Dios para nuestra vida. Saben que el estrés, la angustia, la depresión nos pega muchas veces tan fuerte que muchas veces dejamos que de a poquito esto nos vaya matando. El estrés, la depresión, ¿sí? Dejamos que de a poquito eso nos vaya asesinando o nosotros vayamos asesinando lo que un día Dios nos prometió que íbamos a hacer. No tenemos que darle lugar, vuelvo a repetir, pero sé que hay esperanza para los que estamos en Cristo Jesús. No hay nada que Él no pueda resucitar en nuestras vidas. El tercer momento que tuvo que atravesar Moisés fue su tiempo definitivo. Eso se encuentra en Hechos 7, 28 y 29. ¿Qué sucedió aquí? Cuando él se enteró que los demás se habían enterado que él había matado a un egipcio, él decidió huir. Y es lo que hace a menudo el ser humano, huye. El ser humano trata de huir y no confrontar la situación. Él tenía que haber dado la cara, presentarse ante la autoridad y decir, yo fui el asesino y cumplí la condena que le correspondía. Él en vez de hacer esto decidió huir, se transformó en un fugitivo. ¿Y cuántas veces nosotros también nos transformamos en prófugo? Él se convirtió en un prófugo de la justicia, un fugitivo de la ley. Pero cuántas veces nosotros también nos convertimos en fugitivos, ¿sí?, de Dios. Después de hacer tantas cosas, nos transformamos en fugitivos y huimos. Muchas veces
Huimos de nuestros compromisos y responsabilidades. Dios nos llama, pero yo me siento que no soy digno. Yo me siento que no soy merecedor. Yo me siento que soy un pecador. Yo me siento que no vale la pena hacerlo. Entonces, en vez de responder, huyo del plan de Dios sobre mi vida. O porque no me siento apto, o no me siento digno por el estilo de vida que he llevado. Y Dios te está llamando igual, aunque seas un desastre. Y a veces nosotros nos sentimos indignos, nos condenamos y huimos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y no nos sentimos merecedores con justa causa, porque somos indignos. Pero Dios nos mira diferente, porque hay esperanza para los que estamos en Cristo Jesús. Y eso es lo que a veces no entendemos. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan grandioso, que uno dice, wow, yo ni ahí no elegiría a aquel, pero Dios lo elige. Porque tiene planes con él. Porque Dios quiere resucitar lo que algo se murió en nosotros. Huimos muchas veces por miedo. Huimos muchas veces de nuestro pasado. No queremos recordar aquello que nos lastimó. ¿Cuánta gente huye del pasado? Hay cosas que vivieron hace 20, 25, 30 años atrás y no quiero recordar. No me hablan de eso, no quiero recordar. Porque te duele. Porque si no quieres recordar es porque duele. Porque no estás sano. Entonces no me hablan de eso, no quiero recordar. Y lo sepultaste y huís, no está arreglado. No estás sano. Solo estás huyendo. Y pasan las décadas, las décadas. Y cuando te viene ese problema a la memoria, te dolió, ay, como que se abrió la herida de vuelta. Y huís. ¿Y sabes qué? Hay esperanza para los que estamos en Cristo Jesús. Tenemos que dejar de huir y enfrentar lo que nos dolió. Hay cosas que pasó en el pasado, que nos dolieron y lastimaron, que tenemos que arreglar, que tenemos que enfrentar, que ya no nos duela más. Hay cosas que te hicieron en el pasado que vos no las querés recordar, porque duele ahí. Pero no están sanas, solo están olvidadas, solo están sepultadas, pero siguen sepultadas, pero vivas debajo de la tierra. Pero que cuando vos las desenterrás, las confrontás y las arreglás, pedís perdón o perdonás, eso se sana completamente. Entonces vos vas en la vida y ya no duele ahí, porque estás sano, porque ya no huís del problema. Cuando lo ves ya lo arreglaste, ya lo enfrentaste, ya lo confrontaste. Y eso es lo que necesita la iglesia, es lo que necesito yo, es lo que necesitas vos. Que estén las cosas arregladas, que estén las cosas bien para con vos. El otro día volvió a la iglesia una X persona. Dice, ¿usted, pastor, me volvería a aceptar? Yo me reía. ¿Pero por qué no te voy a aceptar? Es que yo me fui muy mal de aquí, dice. Es verdad que te fuiste más desgraciado, le digo. Pero te acepto. Claro que te acepto. Olvidémonos del pasado. Ya está, borrón y cuenta nueva. Podamos mirarnos la cara, sonreír y olvidar de ese pasado que no nos duela. Ya está, estás arrepentido. Si yo te pido perdón, no perdoname. Y ahí no me arreglamos las cosas, chao. A veces te va a ganar acá y crucificarlo justamente como Jesús. Pero ¿qué gano con esa sensación? Seguir lastimado, herido. Lo más fácil es perdonar. Lo más fácil es dejar de huir y confrontar y arreglar lo que está mal. Moisés, ¿qué hizo? Huyó. ¿Cuánto? 40 años. Tremendo. 40 años yendo de esa muerte. 40 años yendo de lo que había hecho. 40 años sufriendo. Y esos 40 años lo llevó a estar estancado. Lo llevó a ser prófugo de la ley, escondiéndose de la justicia. 40 años haciendo las cosas mal, no siendo libre. Hasta que cuando cumplió los 80 años, viene el cuarto momento en la vida de Moisés que se asemeja a nuestro. Éxodo capítulo 3 dice que una zarza se le apareció el Dios. Una zarza que estaba prendida a fuego, pero que no se consumía. Era la gloria de Dios allí. Que Dios lo llama y le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ahí viene el llamado. Ven, te enviaré a Egipto. ¿A dónde me iba a enviar? De donde venía huyendo. Te enviaré a arreglar las cosas ya que todavía no arreglaste. Te enviaré a pedir perdón a quien debes pedir perdón. Te enviaré a hablar con aquel que no le quiere ni dirigir la palabra, que no quiere ni mirar. ¡Qué tremendo! Viene el llamado de Dios. Es que hay esperanza para los que estamos en Cristo Jesús. Y lo levantó Dios, él puso excusa, pero Dios lo convenció. Y él viene y responde a ese llamado. ¿Qué
maravilloso es la palabra de Dios. Capítulo 7, versículo 30 al 34, habla del llamado de Dios para Moisés. El versículo 34, 7 al 34 dice de Hechos: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Dios te llama porque quiere hacerte regresar al lugar donde te trajo dolor, para que ese dolor ya no exista más en tu mente, ni en tu corazón, ni en tu vida. Porque Dios quiere sanarte, quiere darte una nueva oportunidad de vida, y quiere usarte como hizo con Moisés. De eso se trata. 80 años Moisés tenía. ¿Cuántos tienen 80 años aquí? A ver, levante la mano. O más de 80. A ver. Nadie tiene 80 años. Marta, ¿cuántos años tiene Marta? 80 años, parece. Te daba 79. ¿Te parece 80, Marta? ¡Wow! Le pregunté, ¿cuánto tiene más de 80 años? Me dijo la iglesia y levantó la mano en la buena Celia. ¿Cuánto tiene Celia? 81. Me dijo, no, 89. ¡Wow! 89 tiene la vieja. Y sigue como cuando tenía 20, sirviendo al Señor. ¡Qué tremendo! Ahora, Moisés tiene 80. No me digas que sos grande para servir a Dios o responder al llamado. Porque no importa los años que tengas, Marta. No me digas que no tenés tiempo o porque ya no tenés las mismas fuerzas antes. No, nadie puede decir que porque tiene tanta edad no puede servir al Señor. No, ni porque tiene 80 ni porque tiene 18. Nunca es tarde. Porque hay esperanza para los que estamos en Cristo Jesús. Es una decisión. Acá viene el cuarto momento en la vida de Moisés que se asemeja a nuestro, el llamado de Dios. Porque Dios, así como llamó a Moisés, también te llamó a vos y a mí. Y es que Dios está esperando que nosotros respondamos a ese llamado. Respondamos al llamado de Dios. ¿Sabe que Moisés estuvo 40 años fugitivo? 40 años huyendo de la justicia, 40 años escapando, 40 años escondido, 40 años prófugo, 40 años detenido, 40 años estancado, 40 años paralizado por no saber enfrentar su problema. En vez de enfrentar su problema y regresar a Egipto, él huyó. Pero Dios tuvo que llamarle y decir: ven, Moisés, quiero que regreses allá y arregle lo que tengas que arreglar, porque tengo un plan contigo. Quiero usarte para libertar a todo mi pueblo. Hay un plan de Dios para tu vida que no lo puede desarrollar, no lo puede concretar hasta que no volvamos allá y arreglemos aquello del cual estamos huyendo. Hay cosas que tienen que sanarse en nuestra vida y que nosotros tenemos que sanar y dejar que Dios se glorifique en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es hora de hacerlo. Hay muchos que están, ¿sabe qué? Hay muchos hijos fugitivos, pero el tiempo de Dios es hoy. Hay muchos fugitivos que están huyendo del llamado de Dios, que están en el mundo, que se fueron de la iglesia, que están en el mundo. Pero hay otros fugitivos que están acá adentro y que también están huyendo del llamado. Una cosa es lo que se fueron al mundo y otra cosa es lo que estamos acá, pero que todavía huimos de lo que Dios está pidiendo que hagamos. Pero vuelvo a decirte algo. Hay esperanza para los que estamos en Cristo Jesús. Y Dios sabe que estás huyendo. Dios sabe que eres como Moisés. No sé hablar. Soy tartamudo. No sé qué decir. Yo solo no me animo. No tengo conocimiento ni capacidad. Y Dios dice: no importa. Que no te preocupes. Yo te voy a poner ahora a tu lado a alguien que te dé una mano y te acompañe en lo que tienes que hacer. Dios dice: yo nunca te voy a dejar solo. Siempre voy a ponerte a alguien que te ayude en el proceso. Pero quiero usarte a vos, quiero transformarte en ese proceso. Solo estoy esperando que respondas a ese llamado que te estoy haciendo. Quiero que regreses a ese punto en el cual donde yo te llamé, que arregle las cosas que tengas que arreglar, porque a ese mundo quiero que liberte. Porque mientras no vayas, no vas a poder libertar. Y de eso se trata, porque aquí viene el quinto momento en la vida de Moisés que se asemeja a nuestro, donde Dios lo transforma a Moisés en un gobernante y juez, en un gobernante y libertador. Se recuerda cuando Moisés mató al egipcio, se fue, y al otro día volvió y encontró a dos de sus hermanos esclavos peleándose entre ellos, y le dijo: ¿por qué se pelean entre ustedes, no que son hermanos? Entonces el hombre le dijo: ¿qué? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Quién te ha puesto a vos como gobernante y juez? Se habían burlado de Moisés, y de aquel que se había burlado, ahora en el quinto momento de la vida de Moisés, Dios lo pone a Moisés: ahora te voy a poner como gobernante y juez. Aquellos te criticaron, aquellos se burlaron y te preguntaron: ¿quién te ha puesto por gobernante? Ahora le vas a decir: Dios te puso por gobernante. ¿Cuántas veces hemos vivido situaciones así que se han reído y burlado de nosotros? Y como que nunca hemos de llegar a nada.
Y como que no dice, pero ¿quién te crees que sos vos? Y Dios te va a decir, ahora andá y decirle eso que ellos creían y se burlaban de vos, decirle, Dios te puso en esa posición. Hay un tiempo nuevo para nosotros, iglesia. Eso tiene que ver con el despertar del Espíritu Santo, eso tiene que ver con el avivamiento de Dios, tiene que ver también con el responder al llamado, porque Dios nos pone por gobernantes, Dios nos pone por jueces, Dios nos pone por libertadores. Hay muchos pueblos ya fuera que hay que libertar, hay muchos pueblos ya fuera que hay que gobernar, hay mucha gente que necesita de nosotros, aún aquellos que te lastimaron, aún aquellos que te ofendieron, aún aquellos que te traicionaron. Dios quiere que vayas y los liberte de esas ataduras, de esas crisis, de esas dificultades que están viviendo. De eso se trata. Y le digo con experiencia lo que estoy transmitiendo. De eso se trata, porque eso es lo que te produce libertad. Estar libre de levantar la cabeza donde vas a andar. Sabes que voy por la calle y veo gente que me ha traicionado y saludo y me hace. Y yo me río porque yo no siento de esconderme de nadie. Porque no tengo nada que esconder. Y si tengo que pedir perdón, pediré perdón. Pero no quiero andar con la cabeza agacha. No, quiero andar con la cabeza erguida. Estaba manejando el otro día, salgo con mi hijo Lucas, salgo de echarle el nafta. Y salgo por allá y miro a uno y digo, y le toco bocina, ¿viste? Como de los saludar. Y yo así. Y me dice mi hijo, ¿no te saludó? No me di cuenta, le dije, para no sentir mal a mi hijo. No me di cuenta. No te saludó, me dice. No, capaz que no me vio, le digo. No me quiso saludar, el desgraciado. No tengo de qué esconderme. Dios me puso por gobernante y libertador. Así que nos puso, iglesia. Dios es el que va a abrir puertas. Dios es el que te usa para después libertar a los cautivos que están en el mundo, a los que no se animan a levantar la cara y la vista, porque tienen cosas escondidas. ¿Sabes qué? Hay momentos en la vida de Moisés que se tienen que ir a la muerte. Nosotros tenemos que cambiar. No dejemos que nada nos ate, que nada nos frene, que nada nos haga retroceder. Así es, tenemos que tomar la decisión de ser distinto al resto. La Biblia dice en Jeremías, me gusta este texto, ustedes lo saben también, en capítulo 1, versículo 4 al 10, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5 en adelante, antes que te formase, Dios le dice a Jeremías, antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, de aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, te puse por gobernante, juez y libertador. Te puse sobre naciones y reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y el versículo 19, 1:19 de Jeremías termina diciéndole Dios a Jeremías, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para liberarte. Es que no estamos solos, es que Dios el poderoso va con nosotros, abriéndonos camino y trayéndonos victoria. Es que ¿quién te puso por gobernante? Pues el de arriba me escogió y me dijo, anda, porque te voy a usar para bendecir aún aquellos que te maltrataron. De eso se trata. No importa el daño que hayas sufrido, el pasado que hayas vivido, el daño que te hayan hecho, anda y saná para estar libre, porque Dios te va a usar para bendecir a muchos. Los demás capaz que te den vuelta la cara, los demás capaz que no quieran ni mirarte ni saludarte, no importa, tú siéntete en libertad de hacer lo que Dios te mandó, porque Dios te escogió y te levantó para ponerte en un lugar de prominencia. De eso se trata la vida. De eso se trata el evangelio, de vivir libre, ser feliz y disfrutar de la vida. Y yo, como digo siempre, hace que todo te resbale. Hace que todo te resbale. No dejes que eso te enferme tu cuerpo, porque los problemas, el daño, el dolor, la tristeza, las angustias enferman nuestro cuerpo y nos terminamos muriendo y los otros se matan de risa. Y vos, porque no sanaste, te terminaste muriendo enfermo. No, yo no quiero eso para mí. Entonces quiero perdonar. Entonces perdona.
y saludo a todo el mundo, aunque no me quiera saludar, me río, disfruto, la paso bien. Porque voy con mi cabeza erguida. Así Dios me puso. Y el que se quiere reír conmigo se rirá, y el que se quiere enojar conmigo, que se enoje. Pero no voy a permitir que nada me frene el plan de Dios para mi vida, porque Dios me puso por gobernante y juez. Y por último, hermano, me gusta este último punto, es el sexto momento que tuvo que atravesar Moisés, que se asemeja al nuestro. Es cuando Dios lo pone a Moisés como arquitecto o como constructor o edificador. Como un arquitecto, como un constructor, como un edificador. Eso está en Hechos 7:35. Dios, esto lo dice Esteban, Dios le dice a Esteban, porque ¿qué hizo Moisés? Fue, respondió el llamado y sacó todo el pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevó por el desierto hasta la tierra prometida. Y en el desierto Dios le dijo a Moisés, ahora quiero que me edifiques tabernáculo. ¿Y qué hizo Moisés? Tuvo un tiempo de edificador. Vendrá un tiempo donde vas a edificar. ¿Y sabe cuándo uno puede edificar? Cuando no hay guerra. Fíjese Israel, cómo está en guerra. ¿Podrán edificar ellos? ¿Qué van a edificar si las bombas derriban todo lo que edifiquen? No hay forma, cuando hay guerra no se puede edificar, hay que pelear, cuando hay guerra hay que pelear. Pero ¿cuánto se puede edificar? Cuando no hay guerra. Cuando no hay guerra uno puede edificar. Entonces, ¿saben qué Dios le dice a Moisés? Ahora quiero que edifiques mi tabernáculo. Es decir, ya no va a haber guerra, yo voy a defenderte de tus enemigos. Nadie vendrá contra ti, peleará contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces vendrá un tiempo donde aquellos que procuran tu mano van a poder llegar a ti. Entonces vas a tener todo, una muralla alrededor de toda tu vida para que puedas construir un tabernáculo. El tabernáculo tiene que ver con tu vida. Construir una vida para que Dios habite, para que Dios se quede, para que Dios nos acompañe, para que no estemos solos. De eso se trata. Qué impresionante que Dios con uno, llamado Moisés, que nació en Egipto, en el mundo, que fue un asesino, un prófugo de la ley, luego Dios lo llama, luego lo convierte en un gobernante juez, que ahora le dice: quiero que edifique mi tabernáculo. Yo me ponía a pensar y decía: Martín, si llega Ariel, supongamos a la iglesia, vamos a poner el ejemplo acá, Ariel, que me enteré que asesinó a una persona y que vino huyendo de la justicia, es un prófugo de la ley, y Dios me dice: ponelo de pastor. ¿Qué hago? Ay, no puedo tener para la pared. ¿Qué tendría que hacer? No, anda, entregate. Sin embargo, Dios, ¿qué hizo? Lo llamó y le dijo: quiero que vayas y me libertes a ese pueblo del cual vienes huyendo. Pero sos un asesino. ¿Cómo Dios va a llamar a un asesino? ¿Cómo Dios va a llamar a un prófugo de la ley? Yo no lo llamaría, yo lo juzgaría, yo lo condenaría, pero Dios no. Y ahí es donde no entiendo a Dios por qué es tan bueno. Ahí yo no lo entiendo a Dios por qué es tan perdonador. Pero ese Dios. Ahora déjame decirte algo. Vos tampoco merecías ser llamado por Dios, porque eras peor que Moisés. Fuimos peor que Moisés. Y sin embargo Dios nos llamó y nos perdonó. Y nos dice: ahora quiero que construyan mi tabernáculo. Ustedes no se lo merecen. Martín, vos tampoco, pero quiero que construyan mi tabernáculo. Yo te llamé y solo espero que respondas a mi llamado. Yo sé lo que hiciste en tu pasado, sé de dónde venís, sé de dónde naciste, sé tu calidad de vida que llevaste, sé las cosas que hiciste. Pero ¿sabes qué, Martín? Yo no vengo a juzgarte de tu vieja vida. Yo vengo a llamarte porque espero, estoy pensando en vos de lo que yo voy a hacer contigo de aquí en adelante. Yo no vine a juzgarte, ni a condenarte, ni tampoco a crucificarte. Yo te vine a llamar para sacarte del pasado y hacerte vivir una vida bendecida. Yo te elegí para ser un gobernante, un juez, no es un prófugo de la justicia, no un asesino. Lo fuiste, pero ahora en Cristo sos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí más son todas hechas. ¿No? ¿Cuántos dicen amén? Ese es el llamado. Yo no lo llamaría a alguien con ese currículum, pero Dios sí. Dios sí. Dios sí. Por eso te llama. Porque no lo mereces. Esa es la gracia. Por eso digo que hay momentos en la vida que tuvo que vivir Moisés que se asemejan al nuestro.
No merecía yo. Gracias por lo que fueron aniversario. Qué lindo verlos a todos allí, colectivo, repleto. Yo estaba tan feliz. Yo me pongo feliz por cualquier cosa, pero yo estaba feliz. Yo disfruto todo. Y yo me pongo y digo, Dios, qué lindo. Y yo me siento inmerecedor de lo que tú estás haciendo. Si yo sé lo que fui en Egipto. Si yo también fui un asesino. Yo también fui un prófugo de Dios. Pero Dios me llamó igual. Me convirtió en el pastor. Y me puso para edificar almas, vida, tabernáculo. En muchos. Digo, Dios, gracias, porque estos tiempos te llegaron a ti. Dios, si lo hiciste con Moisés, lo puedes hacer conmigo. Y no importa los años que tengas. Pero deja de huir. 40 años estuvo leyendo Moisés. Eso era que responda. Eso era que arregle las cuentas. Y eso era que deje que Dios te use. Porque si lo hizo con él, también lo quiere hacer contigo. ¿Cuánto dicen? Si lo creen, un fuerte aplauso al Señor. Porque Dios lo quiere hacer con nosotros. Y recuerda, hay esperanza para los que estamos en Cristo Jesús. Y los que estamos aquí, estamos en Cristo Jesús. Hay esperanza para que todos hagan. Pero te invito que te pongas de pie, por favor. Dios nos llamó para sernos gobernantes y libertadores. Y también edificadores del reino de Dios. A pesar que quizás en algún momento de nuestras vidas hayamos sido pecadores, asesinos y fugitivos, Dios nos llamó ahora para ser esos gobernantes y libertadores y edificadores del reino de Cristo. Dios tiene planes contigo. Cierra tus ojos, por favor. Señor, te doy gracias.